como es la historia por los derechos de las mujeres. Entonces, porque además si nosotros quienes estamos en la lucha no mantenemos la historia de estos movimientos, ¿quién lo va a hacer, no es cierto? Entonces a mí me parece importante pensarlos y pensar el lugar de la mujer en el trabajo dentro de la historia de las luchas sociales de las mujeres. Y para eso hay que recordar algo obvio, pero que vale la pena recordar, que es una cosa es que haya habido mujeres que se opusieron a lo que era la norma de su época, y otra cosa es las mujeres como un colectivo, las mujeres como un movimiento social. Entonces, eso no fue posible hasta la Revolución Francesa. Antes puede haber habido mujeres excepcionales, pero no un movimiento social de las mujeres. ¿Y por qué se da en la Revolución Francesa? Se da porque es es la comunidad de discurso que hace posible que estas ideas se pongan en discusión. Porque antes, la gente, bueno, primero había un rey de origen divino, la nobleza y la gleba, digamos, y había un orden injusto, reconocido por todos, hasta que es discutido justamente por los ideales de la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa y sus filósofos y sus sostenedores aparecen diciendo todos los hombres son iguales, nunca mejor dicho, eran los varones solamente. Entonces, un discurso que habla de la igualdad, de la libertad y la fraternidad y deja afuera a algunos varones, los varones que no eran propietarios, y a todas las mujeres, no es un régimen consecuente con su propio discurso, que es el de la igualdad y la universalidad. Entonces lo que vemos ahí en esos inicios de la modernidad y de la sociedad burguesa también, es que este discurso de la universalidad da pie para los que se encuentran excluidos puedan decir esto no es universal. Como son los hombres que no eran propietarios, había esclavos también, estamos hablando de 1789, ¿no es cierto? Entonces, ante ese discurso que hablaba de una falsa universalidad, las mujeres van a reaccionar. Y justamente las primeras que reaccionan son las mujeres trabajadoras. Son las mujeres que habían hecho la huelga del pan, que habían formado parte de las demostraciones callejeras, de las marchas, que hablaban de la inmensa pobreza de la población, y las que se organizaron inclusive para ir a buscar al rey y demás, las que piden un lugar en la asamblea representativa. O sea, cuando el rey llama, perdonen que le haga la historia, pero es interesante, cuando él llama a las asambleas generales, el tercer estado, digamos, los pobres, no dice sexo. Entonces las mujeres quieren entrar. Y ahí es donde dicen, no, solo los varones. Y ahí empieza la lucha. Por eso decimos que como colectivo, como movimiento social, nace con la Revolución Francesa. Entonces lo que vamos a ver durante esos primeros años, esa lucha, durante los años de la Revolución, es de las mujeres por incluirse como ciudadanas plenas. Y los varones creando un discurso, porque justamente es otra constante en la historia. Cuando los grupos oprimidos se sublevan, es cuando aparece la reacción muy fuerte de quienes no quieren que tomen derechos. Por ejemplo, las cosas más espantosas contra la esclavitud de los afrodescendientes se escribieron cuando se hicieron las primeras manifestaciones y luchas en contra de la esclavitud. Ahí es cuando la reacción aparece muy fuerte, diciendo que por cuestiones biológicas eran inferiores. Con las mujeres pasó lo mismo. Cuando ellas quieren entrar a los derechos de ciudadanía, empiezan todos los discursos sobre la desigualdad de las mujeres, ¿no? Entonces lo que vamos a ver en esa primera parte, en esos años, es las mujeres organizándose, ya sea en los clubes revolucionarios de mujeres, ya sea pidiendo, demandando cosas por medio de panfletos, que a veces se reflejaban en unos cuadernos de quejas, que se llamaba, que han sobrevivido muy poco, pero fíjense que ya en esa época, estamos hablando 1790, 1791,
en los cuadernos de quejas aparece una demanda que dice igual salario por igual trabajo. ¿Le suena? 1791. Y aparece también las demandas de la capacitación, por ejemplo. Y también demandas de que le den armas, ¿no? Eso también. Y hablando de temas que preocupaban mucho a las mujeres humildes, que era la prostitución, por ejemplo. O los hijos fuera del matrimonio, que por ley, la famosa bastardía, ¿no? Por eso yo me enojo mucho, y voy a abrir un pequeño paréntesis, cuando usan hijo de puta como insulto político. Me pone muy loca, porque eso es totalmente una cosa de clase horrible hacia las mujeres. Porque ¿qué podía haber peor para un varón decirle tu mamá es una puta? No lo usemos para insultar. Las putas no tienen la culpa, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver durante todo el siglo XIX es estas luchas de las mujeres ya constituidas como un movimiento. La palabra feminismo aparece muy al final del siglo XIX. Lo que se hablaba era de movimientos por los derechos de las mujeres, y lo que sí se va a ver una muy clara orientación entre aquellas que eran, en un buen sentido, llamadas reformistas, sufragistas, que querían iguales derechos que los varones, o sea, que no haya discriminación legal, que las mujeres puedan ir a tomar educación superior, no las terribles legislación de la familia, que ponía a las mujeres al mismo nivel que los niños como menores de edad, o sea, reformas legales, civiles y políticas de lo que llamamos los derechos de primera generación, ¿no es cierto? Eso fue una lucha de todo el siglo XIX, y el derecho al voto en realidad era un derecho que incluía otros derechos, porque poder votar significa un cambio y poner en discusión un montón de otros temas y de otras leyes. Entonces estaban las sufragistas, pero estaban las socialistas y las anarquistas, que querían cambiar el mundo, o sea, se dieron cuenta prontamente que la igualdad ante la ley no era igualdad ante la vida, y las terribles condiciones de las mujeres de la clase obrera hizo que fuera el problema de la mujer un tema a discutirse dentro de el sindicalismo, los partidos socialistas y el anarquismo. El anarquismo no quería el derecho al voto, porque eso no le interesaba, pero sí las condiciones de vida de las mujeres obreras, y una cosa que antecedió en un siglo a las demandas feministas del siglo XX, hablaban del derecho al cuerpo y de cuidarse y de la maternidad consciente, con un sentido donde el cuerpo y el control de la natalidad, diríamos, en esa época se llamaba maternidad consciente o maternidad voluntaria, era no darles hijos al capital ni a la guerra, no hijos para el carne de cañón y demás. Entonces, durante todo el siglo XIX, lo que vamos a ver es que la lucha de las mujeres se intensifica en esos periodos revolucionarios. Por ejemplo, durante la Comuna, en 1871, o anteriormente en 1848, con personas muy importantes que lucharon por los derechos de las mujeres. Primero, la discusión que trae la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, ¿no? Que tanto conservadores como revolucionarios veían como un peligro, una situación anómala, una situación que rompía con la familia, que podía poner en peligro, porque claro, ese ideal burgués de el hombre trabajando fuera, primero que por primera vez se separa producción de reproducción en dos ámbitos diferentes, ¿no? La producción se realiza en gran escala en la fábrica y se crea el mundo de lo privado, una falsa dicotomía, pero como dos mundos muy diferenciados. En ese contexto de lo público versus lo privado, se suponía que las mujeres y los niños deberían estar en la casa. Sabemos que eso no es así, y que los niños y las mujeres trabajaban en condiciones infrahumanas, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que aparece prontamente es la participación de las mujeres en las demandas que tenían que ver con el trabajo. Y hay una figura que para nosotras es muy querida, en el sentido porque es medio americana y medio francesa, que es Flora Tristán, que ustedes habrán oído nombrar, que fue una sindicalista, una mujer feminista,
como, digamos, un poco el prototipo de la militante socialista y feminista que vivió en la mitad del siglo XIX en Francia. Ella era hija bastarda, ahí aparece la bastardía, de un peruano y una mujer francesa, y se incorpora prontamente al mundo del trabajo a los 15 años, con lo cual conocía muy bien la situación de la clase obrera y escribe cosas muy importantes sobre la situación de las mujeres y el trabajo. Inclusive fue amiga de Marx y ideó la Unión Obrera, que sería como el antecedente de la Internacional. Entonces, hay toda una historia de participación de las mujeres durante todo el siglo XIX, muy importante, que es soslayada, o que se piensa que solo los varones participaban. No sin conflicto, porque el problema de las mujeres es que además de que descuidaban el hogar, digamos, si trabajaban, quién se ocupaba de los niños, bajaban los salarios, ¿no? Con lo cual, después las feministas de la segunda ola, de esto que estamos hablando es la primera ola, ¿verdad? De lo que históricamente se conoce como la primera ola del movimiento feminista, en la segunda ola se va a tratar, si quieren yo les mando algunos textos que trabajan esto, o sea, cómo se piensa el trabajo femenino en relación con, digamos, pero mejor dicho, cuál es la utilidad para el capital del trabajo no remunerado de las mujeres en su casa, lo que se llama la doble jornada, o sea, la jornada en el trabajo, en el mundo de la afuera, y la jornada en la casa. ¿Y cuál es la importancia para el capital de que la mujer haga el trabajo doméstico y que cuando se incorpora de manera más irregular al trabajo remunerado, funcionando como, en términos marxistas clásicos, como un ejército industrial de reserva? Algunas cosas que quería comentarles respecto del mundo del trabajo. Las demandas que ya estaban presentes en Flora Tristán, pues una cosa muy importante es cómo se ha olvidado y tergiversado el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Que llega a la paparruchada a regalar flores, por ejemplo. Para olvidar que es el Día de la Mujer Trabajadora y que es un día socialista y comunista. Entonces, con el macartismo del mundo occidental se olvida eso, y que en realidad es un día que tiene un origen difuso. Hay una leyenda, pero que la leyenda de la quema de las fábricas no es tan así. Las fábricas se quemaban mucho, porque las fábricas, para el caso este, que era una fábrica en Nueva York, estaban en esos lugares que ahora son loft, muy hipster, pero que en esa época estaban los talleres. Imagínense, era una ratonera eso. Se quemaban cada 2 por 3 los talleres y hubo incendios espantosos, pero no hay una relación directa entre ese incendio y el 8 de marzo. El 8 de marzo es un día que tiene como buen día que nace de abajo hacia arriba, tiene un origen bastante difícil de reconstruir. Entonces, por un lado estaban las sindicalistas norteamericanas que tenían un Día de la Mujer, porque lo que había que llamar la atención al principio del siglo XX era por el derecho al voto. Entonces, además de ser el Día de la Mujer Trabajadora, era un día para luchar por el voto. Entonces hay una tradición norteamericana, una tradición rusa, presoviética, que también buscaban un Día de la Mujer Trabajadora, porque claro, había conciencia de que primero había necesidades que eran inherentes a ser mujeres, que tenían que ver con su vida reproductiva, por ejemplo, y además lo que significaba la doble jornada, o sea que la mujer que iba a la fábrica también tenía que atender a sus hijos y estar en su casa y hacer la comida y demás. Entonces, muy tempranamente se empezó a hablar de esa peculiaridad que tenía la mujer respecto del varón dentro de la misma clase obrera. Entonces, el 8 de marzo en realidad termina de ponerse, en un principio era el tercer domingo de febrero, hasta que se termina de instaurar en 1911, cuando Clara Zetkin, una luchadora primero socialdemócrata, después fundadora del Partido Comunista Alemán, lo lleva a la reunión de la Internacional. Entonces queda como el Día Internacional de la mujer trabajadora, ¿no? Son esas tergiversaciones, como decirle
al 1 de mayo, el Día del Trabajo. ¿Qué es esa abstracción? Es el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, en todo caso. Pero bueno. Entonces, en Argentina también tenemos esas luchas, hablando de la primera ola, o sea, de fines de 1800, o sea, del siglo XIX. Si vemos acá la migración tan importante que hubo, que hizo de Buenos Aires una ciudad cosmopolita y que aumentó 10 veces más su población en pocos años, a fines del siglo XIX, vemos que entre la cantidad de personas que vinieron, la mayoría eran obreros y obreras, y muchos militantes políticos. Por eso la famosa frase de David Viñas, que dice: cuando se exterminó al malón, vino otro malón que era rojo y bajaba de los barcos, ¿no? Entonces, la organización fue muy temprana de socialistas y anarquistas en Argentina, con gremios típicamente femeninos como las costureras, las telefonistas, inclusive con huelgas famosas como la huelga de los inquilinos. En realidad eran las mujeres inquilinas. O sea que esto es un fenómeno que se da en Europa, en Estados Unidos y en toda América Latina. La lucha de las mujeres y la sindicalización de las mujeres. Acá tenemos el ejemplo de las costureras organizadas por Carolina Musilli, que era miembro del Partido Socialista. Y también, digamos, entonces, todo ese movimiento que tuvo lugar durante todo el siglo XIX hasta las primeras 2 décadas del siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial en general, tuvo que ver con esta demanda de derechos civiles, políticos y económicos de las mujeres, donde algunas consiguieron el voto y, por ejemplo, el poder estudiar, o sea, seguir carreras universitarias y ejercerlas, porque en muchos países se permitía estudiarla pero no ejercerla, una paradoja. Por ejemplo, las mujeres podían ser médicas pero no ejercer la medicina. Lo que vemos que, bueno, se consigue el voto en las primeras décadas del siglo XX, en muchos países. El primer país que consigue el voto es un poco insólito, es Nueva Zelanda, pero eso tiene que ver con toda la cuestión de la necesidad de poblamiento. Es una colonia de Inglaterra, entonces había como un montón de derechos que tenían quienes vivían ahí, que no lo tenían en la propia Inglaterra, ¿no? Entonces, así a grandes pasos, lo que me interesaba era que en esta primera etapa, llamada la primera ola del movimiento feminista, que arranca desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial, podemos decir, con todas las diferencias de un periodo a otro, vemos a las mujeres participar. No solo las mujeres, porque hay una historia de mala fe con la historia del feminismo, que son mujeres de clase media, intelectuales. Eso lo dice quien no agarró un libro o no buscó en internet, porque ahora pueden buscar en internet, que es más fácil. Entonces, siempre todo movimiento tiene, por eso es un movimiento, ¿no es cierto? Por supuesto, quienes escribían eran mujeres con acceso a la educación, pero por ejemplo, no sé si ustedes vieron la película Suffragette, que está circulando por internet, que muestra el ala más radical de las luchas en Inglaterra, donde ahí se ve muy claramente la incorporación de mujeres humildes, como es la protagonista, y es una película que tiene muy en cuenta la historia real, porque está muy bien informada, la directora y la guionista son feministas, y pueden ver la incorporación que había y las luchas, ¿no? En ese caso, las suffragettes eran una parte especial que hacían acción directa, ¿no? Entonces, bueno, lo que se llama la segunda ola también va a encontrar una comunidad de discurso y un ambiente propicio, porque cuando se resurge el feminismo después de esta cierta disminución de actividades, digamos, que se da entre el fin de la Primera Guerra Mundial y los años 60. ¿Cuándo resurge? Justamente en otra época revolucionaria, los años 60, Cuba, el proceso de descolonización, la aparición de la nueva izquierda,
o sea, con una crítica a la izquierda tradicional, y la aparición de nuevos sujetos políticos, el movimiento estudiantil, por ejemplo, que no era, nosotros porque estamos acostumbrados que aquí en Argentina hay un ascenso social, acá le está hablando la hija de un albañil, pero no era lo común, digamos, en Argentina porque la educación universitaria es gratis desde 1949, ¿no es cierto? Pero si no, en otros países se da con el ascenso social de los años 60, de los estados de bienestar, porque si no, a la universidad iba una élite. Entonces aparecen los estudiantes como un sujeto político en los años 60, recuerden mayo del 68, las revueltas estudiantiles. Todo lo que fue el movimiento de los países que se descolonizaban en Asia y en África, cuyo paradigma, digamos, es Vietnam y la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, el movimiento de los afrodescendientes, que en ese momento era el movimiento negro, no existía esa palabra como ahora, el movimiento indígena. Entonces, ante este ambiente revolucionario de protesta, yo siempre pongo como ejemplo, por ejemplo, la entrega, que ahora empezó a circular en internet hace un tiempo, una ceremonia banal como la entrega de los Oscar. En 1971 la ganó Marlon Brando por El Padrino, 1972. ¿Y quién la fue a recibir? Alguien vestida de indígena, que leyó las demandas de los indígenas que en ese momento estaban cercados por el FBI en el desierto de Mojave. Digamos, había un incidente muy especial, pero lo que ella habló es de la discriminación, de las masacres a los indígenas, etc. O sea, era otro momento histórico. Ahora no se imagina, ahora le dedican a los muchachos que están en Irak. Es otro momento, ¿no? Entonces, en ese contexto resurge el movimiento feminista, ese ambiente propicio, esa comunidad del discurso, que no solo va a luchar por los derechos que todavía no tenían las mujeres, como el derecho al aborto podía ser, sino que va a producir un cambio mucho más profundo, porque va a incidir en aspectos de la vida cotidiana. Por eso decimos que la segunda ola del movimiento feminista va a politizar la vida cotidiana. Esa es la gran diferencia con el anterior, es un paso más adelante. ¿Por qué decimos politizar la vida cotidiana? Porque va a haber relaciones de poder en ámbitos donde antes no se veían. O sea, va a poner la política dentro de las cuatro paredes de la casa, dentro del dormitorio también. Entonces ese es el gran cambio. Va a aparecer la violencia como un problema, va a aparecer la familia como un lugar que no es el de reposo y de placer, sino que puede haber mucha violencia dentro de ella. Va a demandar la sexualidad de las mujeres, el acceso, en ese sentido muy interesante las críticas que una vez en esa época respecto de, por ejemplo, la sexualidad encarada desde dos puntos de vista. Una crítica a la revolución sexual llevada a cabo por varones y, por otro lado, en la imagen, lo contrario, ¿no? La imagen moralina que debería seguir las mujeres. O sea, entre esos dos modelos, las mujeres van a plantear una sexualidad más libre que tenga en cuenta sus deseos y plantear el lesbianismo como una opción posible. Cosa que no se podía hablar un siglo antes, cada cosa en su contexto. Porque todo lo que hace a separar sexualidad de reproducción es posible porque existía la píldora y métodos anticonceptivos más seguros. ¿Se imaginan antes cómo una mujer del siglo XIX, cómo hacía para controlar su fecundidad? Era mucho más difícil, ¿no es cierto? Entonces, todos estos cambios en la vida cotidiana tampoco dejan de lado la cuestión de la mujer trabajadora, porque también el posmodernismo ha hecho estragos, ¿no?, en todas las ciencias sociales, desgraciadamente. Entonces hay como una imagen muy fragmentada de lo que sucedió en los 60 y los 70 y un mirar el pasado desde ahora, parado desde ahora o desde peor, desde hace 10 años atrás, que para las ciencias sociales era bastante letal eso, y ver
no ver, por ejemplo, la lucha de las mujeres trabajadoras en la segunda ola. Porque tampoco, si buscamos solamente en grupos o mujeres que se dijeran feministas, va a ser más difícil. Pero una obrera que en los años 60 pide por igual trabajo, por igual salario, por igual trabajo, seguimos con la misma, ¿no? O pide el acceso a algunos trabajos que eran guetos masculinos, está haciendo una acción afirmativa y está poniendo las cuestiones de clase con una visión de género. Aunque en un principio la palabra género, por suerte, mucho no se usaba, era más combativa la cuestión, se decía patriarcado, cosas con más polenta. Entonces, lo que una ve es toda esta lucha por la no discriminación en el mundo del trabajo, que costó muchísimo. Estaba leyendo para traerles algunos ejemplos puntuales. Por ejemplo, poder que las mujeres puedan salir a la calle como bomberos, por ejemplo, bomberas civiles, ¿no? En Nueva York significó acoso sexual en el trabajo, que orinaran sus botines, que escribieran cosas pornográficas, los compañeros, porque no querían que las mujeres hagan ese trabajo, porque hay toda una cuestión de la masculinidad y el trabajo, que eso también es histórico. Por ejemplo, los trabajos de cuello blanco, los trabajos de servicios, de oficina, en el siglo XIX eran de varones. Empezó a ser de mujeres cuando se incorporó masivamente a las mujeres, porque había más archivos, más legajos, más papeleo, ¿no es cierto? Y pasó a ser un trabajo típicamente de oficina. Entonces hay como una separación entre la oficina de las mujeres, para las mujeres, y bueno, lo mismo pasó con las maestras y maestros, ¿no? Cuando empezó a ser mal pago, pasó a ser un trabajo femenino. Entonces, esta cuestión ahistórica de considerar que algunos trabajos son masculinos, no sabemos si porque se necesita testosterona, no queda muy claro. Entonces, llegó a la agresión a mujeres que pedían, en este caso, ser bomberas, por ejemplo, ¿no? Los trabajos, por ejemplo, hay una película también con las mujeres en las minas. ¿Vieron? Una película que está una actriz muy bella, Charlotte Theron, que estaba... Antiguamente se decía que las mujeres en las minas traían mala suerte, ¿se acuerdan? Se sigue diciendo. Se sigue diciendo. Se está poniendo ahora en el sur la Claro, se daba la paradoja en América, en Latinoamérica, ¿no? Que hay determinadas actividades, como pueden ser las minas de carbón, que dan como la identidad a una región, a una ciudad. Entonces las mujeres se sienten excluidas de eso, ¿no? Y hay interesantes las discusiones al respecto. Entonces, digamos, la demanda laboral siempre formó parte de las demandas feministas. No hablar de eso es mala fe. No tenerlo en cuenta es hacer una historia sesgada, porque hay documentos, si uno se pone con buena voluntad y los busca, los documentos están. Lo mismo que, por ejemplo, en muchos casos las mujeres tenían el apoyo de los varones negros. ¿Por qué? Porque ellos también estaban discriminados en el mundo del trabajo y era una discriminación que era más evidente la de los negros. Porque inclusive muchas veces se ve demandas que pedían trabajo para las mujeres negras, diciendo igual trabajo que las mujeres blancas, sin ver la discriminación de las mujeres blancas, como que las mujeres ya habían encontrado. Entonces, como hay discriminaciones que son más evidentes, como por el color de piel y no hacia las mujeres, ¿no? Es muy interesante porque la relación entre las feministas y el movimiento negro fue de amor y rechazo, ¿no? Una relación muy interesante que no vamos a entrar ahora. Pero me interesaba puntualizar, y ahora te dejo... me interesaba puntualizar esta historia a grandes rasgos de lo que han sido las dos olas del movimiento feminista y también que, digamos, la mala fe en cuanto al recuerdo, otra cosa además de las mujeres trabajadoras que no se tienen en cuenta, es pensar que las mujeres negras o las mujeres indígenas no formaban parte del movimiento feminista, y eso no es así. Inclusive en sociedades tan estratificadas por lo que ahora se llama raza, por lo étnico, como Estados Unidos,
tenían dentro grupos que eran multirraciales a mujeres del movimiento negro y mujeres que justamente a veces querían dar la lucha dentro y no podían y formaban grupos aparte. Inclusive uno de los que yo se los voy a mandar para que se los retribuyan, un manifiesto del río Combahee, que es de mujeres negras, que ellas se plantean lo que ahora llamamos la interseccionalidad en la década del 70. O sea, cómo plantean sus reivindicaciones como mujeres, como negras y en este caso también como lesbianas. Entonces, hay un movimiento rico, policlasista, que tiene que ver con demandas de quienes sufren y que muchas veces es tergiversado. Pues espero que me hagan preguntas, así le dejo lugar a mi compañera. Muchas gracias.